Nos vamos a ubicar en el año 4300 en un país europeo, en el tribunal del condado de Stonefield, de la Suprema Corte, ministros, y vamos a hablar de los exploradores de la caverna, por L. Lon Fuller, traducido por Gennaro R. Carrió y Leopoldo J. Nilus. Bueno, el tribunal de Stonefield da su posición acerca de condenar o absolver a 4 personas que presenta el caso, le quitan la vida a otra por el motivo aparente de supervivencia. Estas personas eran exploradores aficionados que deciden explorar una caverna. Es cuando ocurre una avalancha y quedan atrapados. Al pasar un tiempo, un equipo de rescatistas intenta socorrerlos y ocurre una avalancha que termina con la vida de estos rescatistas. Eran 10 rescatistas. Teniendo un equipo de comunicación, Wedmore, que era un integrante de los exploradores, se comunica con un par de especialistas y tratan de ver cómo sobrevivir a estar dentro de una caverna, porque habían llevado pocos recursos para sobrevivir. Bueno, se dan diferentes puntos de vista y en conclusión le dicen que son 10 días. 10 días. Como mucho. Y le preguntan a un médico dentro de esos especialistas qué sucede si uno de ellos se ofreciera como un alimento para supervivencia. Ninguno se anima a responder. Entonces se corta la comunicación que tenía con estos rescatistas. Whitmore propone a través de los dados, a todo esto, además, cómo echar la suerte de los que se encontraban dentro de la caverna. Antes de comenzar el juego, Whitmore dice que no quería seguir, le parecía algo que no estaba bien. Los demás exploradores que estaban ahí le dicen, prácticamente lo obligan a que participe, porque eran la mayoría y ya no había marcha atrás. Entonces tiran el dado por Whitmore, pero no sin antes decirle que sí estaba de acuerdo, manifestando que sí estaba de acuerdo. No es que en ese momento, al tirar el dado, echa la suerte de su propia vida, sin darse cuenta. Muere Whitmore y los demás exploradores terminan sobreviviendo al ser rescatados. La corte analiza el caso y entre ellos el presidente Treppenning presenta el caso, las circunstancias, y dado la ley en ese momento, deja en manos del jefe, manifiesta dejar en manos
del jefe del Poder Ejecutivo que a estos exploradores se le otorgue el perdón. De esa manera se haría justicia sin menoscabar el espíritu de la ley, porque para la ley ellos eran culpables. Luego el ministro Foster, sorprendido por lo que el presidente Trelawney había manifestado, manifiesta que no puede seguir estas excepciones por un capricho personal del presidente. Sería como no hacer justicia, básicamente dice, y no se aplicaría el derecho. Para él se tendría que aplicar un derecho natural, porque él presupone que un derecho positivo se aplica en una sociedad donde hay coexistencia entre los hombres, y cuando la vida en común deja de ser posible, pierde su sentido de fuerza. Ya ahí explica que Roger Wetmore pierde su vida para que sobrevivan los demás, porque no estaba en un estado de sociedad civil, sino un estado de naturaleza. En conclusión, para él los acusados son inocentes. Luego el ministro Tatin no puede llegar a separar los aspectos intelectuales para el caso ni emotivos, porque consideraba lo que había dicho el ministro anterior, pero también tenía en cuenta la ley. Y él no podía separar esas inquietudes emotivas e intelectuales, por lo que él decide abstenerse de la sentencia. Luego el ministro Kent encuadra dentro de la ley la pena de los acusados, manifestando que han cometido un delito. Para él, ampararse la ley hace que una sociedad sea más justa, sin referirse a los deseos personales, sentenciando que ellos son culpables. El ministro Henty, para él es una cuestión de sabiduría práctica, aplicado en contextos de realidades humanas. Toma en cuenta la opinión pública, básicamente, porque moralmente era decente. Entonces, él, viendo que la mayoría del pueblo opinaba que deberían ser inocentes, él decide que son inocentes y que él debe revocarse la sentencia. Al concluir la sentencia, se haya dividido en forma pareja el voto de los miembros de la Corte, diciendo que son 2 votos para la culpabilidad, 2 votos para la inocencia y 1 para la abstención. La Corte decide que es culpable y su condena debe ser confirmada, ordenándose la sentencia. En este caso, los 4 exploradores fueron sentenciados respetando los lineamientos de la ley,
basado en un derecho positivo. En algunos casos se tuvo en cuenta algunas excepciones, cuando se hablaba de un derecho natural, como dice el ministro Foster, que no existen en un derecho plenamente positivo, pero sí en el derecho natural. Algo que es aceptado moralmente por la sociedad. Y no es una creación perfecta por el hombre, por lo que hay partes oscuras en este derecho, donde el ministro Tatum duda y se ve guiado tanto por lo emotivo por lo intelectual. O, en otros casos, abocando el perdón del presidente en relación a los condenados, como dice el presidente Trepany, sin perder el espíritu de la ley. Porque si no, no sería una sociedad civilmente organizada, como dice Ken, el ministro. Esto nos recuerda que la ley tiene una manera de interpretarse, y en un contexto, en una época diferente. Estas leyes marcaban un precedente para aplicarse en una sociedad más civil y justa y más armónica, y darse a conocer por todos, como dice el ministro Handy, porque nacen de la costumbre y evolución del hombre. Los exploradores terminan siendo condenados porque se encuadran dentro de la ley. Esto en conclusión, dentro de un lugar territorial, el derecho en ese momento se aplica, sin que haya excepciones. Solamente el jefe del Poder Ejecutivo puede aplicarlas. Para mí, estos exploradores, está bien que hayan sido condenados. Primero porque matar a una persona para sobrevivir no es una alternativa. Y otra es porque si hoy lo aplicamos hoy en día sería en el caso si la persona estuviera muerta. Es por eso. Eso es todo.